A esta hora ya podemos saludar al coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara. Señor Lara, buenos días. Gracias por estar avui als matins. Buenos días, buen día. Gracias por invitarnos. A usted. ¿Cualifica usted los presupuestos de Rajoy como los presupuestos de las 3P? ¿Por qué? Bueno, los hemos calificado como presupuestos de paro, de pobreza y de pesimismo. De paro porque son unos presupuestos que van a contribuir a destruir más empleo en el conjunto del Estado. De pobreza porque recortan salarios de los trabajadores del sector público ya por cuarto año consecutivo, porque reducen inversiones y eso va a significar menos empleo, porque a los pensionistas no solo no les suben las pensiones ni las adaptan a la inflación, sino que van a tener una pérdida, de acuerdo con los propios datos del Gobierno, del 1,25% en el año que viene sobre sus pensiones, y porque además recortan en partidas fundamentales, en el recorte que hay en todos los ministerios. El más exagerado, el recorte más exagerado es el que se produce en sanidad y en servicios sociales. Y además son unos presupuestos radicalmente injustos desde el punto de vista de los ingresos, porque de cada 100 euros que ingresamos en las arcas de la hacienda pública vamos a pagar cerca de 85, entre 85 y 90 euros se van a ingresar por las rentas del trabajo, por el IVA y por los impuestos especiales, y solamente un 12,5%, una parte pírrica, se va a ingresar por los beneficios del capital, por el impuesto de sociedades. Por tanto, son injustos desde el punto de vista de los ingresos y son profundamente injustos desde el punto de vista de los gastos. Van a generar, por tanto, más desempleo, más pobreza y, naturalmente, pues esto va a llevar a más pesimismo desde el punto de vista de que con estos presupuestos no se ve ninguna luz en el camino, sino lo que se ve, desgraciadamente, es oscuridad, porque este Gobierno continúa con las mismas políticas neoliberales que tanto daño están haciendo a la economía española y la economía también catalana. ¿Cómo piensa poner Izquierda Unida luz a todo eso? Bueno, nosotros tenemos una alternativa que venimos defendiendo desde hace ya mucho tiempo, sin éxito. La defendimos con los gobiernos de Rodríguez Zapatero, la estamos defendiendo con el gobierno del Partido Popular, ante el gobierno del Partido Popular, y es que es insoportable, es insostenible que en este país tengamos 90.000 millones de euros de fraude fiscal, según datos de técnicos de la Hacienda Pública. Que tengamos un sistema impositivo donde no se está aplicando el artículo 31 de la Constitución española, que dice que todos tenemos que pagar en función de lo que tenemos y de lo que ganamos. Por tanto, hace falta una reforma fiscal profunda donde de verdad pague más quien más gana y quien más tiene. Y dicho esto, si el Gobierno actuara sobre esas políticas, y no va a actuar porque también en los presupuestos del Estado de este año no tiene voluntad de luchar contra el fraude, porque también sigue destruyendo empleo ya por cuarto año consecutivo de la agencia tributaria, es decir, de los inspectores que deberían de fiscalizar especialmente a las grandes empresas que están defraudando, son las que defraudan del conjunto del fraude fiscal un 73% aproximadamente, pues evidentemente no hay voluntad política de abordar la lucha contra el fraude y una reforma fiscal progresiva. Si esto se hiciera de esta forma y arrancando ya de una vez con un nuevo modelo productivo en nuestro país, se podían cambiar completamente las coordenadas y sí podíamos convertir la desesperanza en esperanza y el pesimismo lo podíamos convertir en confianza. Sí hay alternativas concretas, lo que pasa es que este Gobierno no quiere, ni los anteriores han querido aplicar unas políticas diferentes en España que sí podían resolver los problemas. En España no hay un problema de falta de riqueza. Hay un problema de injusta redistribución de la riqueza. Ha crecido el número de ricos en plena crisis, pero también, desgraciadamente, ha crecido el número de pobres. Lo que ocurre es que, en este caso, lo que se está produciendo es una dualidad cada vez mayor en la sociedad española y, por tanto, evidentemente, eso es lo que está generando esta situación de tanto deterioro social, económico, político y, además, institucional, si le sumamos los casos también de corrupción que tenemos, desgraciadamente, y que han crecido con la ola de la burbuja inmobiliaria que hemos tenido durante tantos años. ¿Qué referente tiene para España? ¿Usted como quién querría gobernar? ¿Se ha fijado en alguien de Europa? Se lo pregunto porque en las últimas elecciones lo hemos visto, ha ganado la derecha, la extrema derecha ha subido de forma importante y ahí donde ha ganado la izquierda han tenido que aplicar políticas de derecha, señor Lara.
Vamos a ver qué entendemos también por izquierda, ¿no? Yo creo que por izquierda se entiende sencillamente la gente que aplica políticas, pues concretamente que tienden a buscar justicia social, equidad en la sociedad, que no se produzca, que haya derecho al trabajo, que haya derecho a las pensiones, que haya en definitiva se cumplan con las constituciones en la parte que tiene que ver con los derechos, se cumpla con la Declaración Universal de Derechos Humanos. En definitiva, es hacer políticas donde la riqueza que se produce por parte de todos se redistribuya con justicia. Esto entiendo yo y creo que entendemos todo el mundo por izquierda. Lo que ocurre es que aquí en la Unión Europea se han diseñado unas políticas, tanto por los conservadores como por los partidos llamados socialdemócratas, que han construido una estructura de la Unión Europea que es radicalmente injusta. Es una estructura que se ha hecho al servicio de la banca, al servicio del poder financiero, de la especulación financiera. Hay un cambio salvaje, además, en el propio modelo de capitalismo. Antes había un capitalismo que ganaba la plusvalía, pero generaba riqueza y generaba empleo, aunque se apropiaba la mayor parte de la plusvalía. Hoy hay un capitalismo especulativo financiero que no genera ninguna riqueza, no genera ningún empleo, no genera nada más que pobreza y miseria en la sociedad. Y este es el modelo que se ha instalado en la Unión Europea y por eso la raíz del problema la tenemos en esa política de la Unión Europea. ¿Cómo puede entender ningún ciudadano, simplemente con un poco de sentido común, que el Banco Central Europeo no esté comprando deuda directa a los países al 0,5% que en este momento tiene el tipo de interés y le siga dando dinero a los bancos para que los bancos compren deuda soberana a los países y especulen con el propio dinero nuestro del Banco Central Europeo? ¿Cómo se puede entender si no es que se ha creado una estructura europea que está al servicio exclusivamente del interés especulativo de los poderes financieros? Eso es lo que tenemos que cambiar y la izquierda tiene que cambiar eso, pero desgraciadamente una parte importantísima de la socialdemocracia ha renunciado incluso a sus propios principios socialdemócratas. Y para muestra un botón, cuando se modifica el artículo 135 de la Constitución española aquí, en España, por el Partido Socialista y el Partido Popular, con un apoyo total, lo que están en definitiva diciendo es que tenemos que garantizar primero el pago de la deuda y los intereses antes que el bienestar social de nuestro pueblo. Esas políticas no tienen nada que ver con la izquierda, son políticas profundamente de derechas y repito que lógicamente frente a eso nos tenemos que oponer los ciudadanos y nosotros lo que estamos es modestamente intentando, con mucha gente en nuestro país, intentar generar una alternativa para cambiar esa Europa, porque nosotros sí queremos Europa, pero queremos la Europa social, no queremos la Europa especulativa del poder financiero y, lógicamente, cambiar también las políticas en España que se han aplicado tanto por los gobiernos de Rodríguez Zapatero como por los gobiernos del señor Rajoy, con el apoyo siempre de Convergencia y Unión, políticas radicalmente neoliberales que son las que nos han traído a este desastre que tenemos en este momento de nuestra economía. ¿Cree que Izquierda Unida podrá capitalizar ese descontento en las próximas elecciones? Las próximas son las europeas, el mes de mayo del 2014. Bueno, no se trata de capitalizar, se trata de comprometer a la gente con un cambio real en nuestro país, con decirle a la gente que aquí no hay un problema de falta de riqueza, que hay un problema de redistribución, que podemos generar una alternativa que ilusione a la gente. Y no se trata de que venir votarnos a nosotros que resolvemos los problemas. Aquí no hay salvadores. No, pero, se tiene que salvar los ciudadanos de manera organizada. Claro, pero con 11 no, pero si tuviera 50 a lo mejor Izquierda Unida podría ser, 50 diputados digo, podría ser definitoria en unas elecciones generales en España, a lo mejor en las próximas 2015, dependiendo de los resultados de los dos grandes, Partido Popular y PSOE. Por eso le preguntaba. Bueno, todas las encuestas lo que vienen a decir es que el bipartidismo no se ha hundido, pero está muy tocado, ¿no? Y las encuestas vienen a decir que fuerzas políticas como la nuestra, la fuerza política de Izquierda Unida y nuestros compañeros en Cataluña de Iniciativa per Catalunya Verds, EUIA, estamos en una tendencia de crecimiento permanente. Y no solo porque tengamos una situación de deterioro, como algunos plantean en el país, sino porque cada vez más nuestras propuestas se van abriendo hueco. Cada vez hay más gente que va cogiendo confianza en la propuesta concreta que estamos elaborando con el tejido social, con el tejido sindical, con las mareas, con las plataformas de afectados por la hipoteca, en definitiva con la gente que está sufriendo las consecuencias de la crisis. Y con toda esta gente es con la que queremos generar la alternativa. Y por tanto es el pueblo el que va a tener en su mano, en su voto, la palabra y el poder para decidir si de verdad quiere cambiar estas políticas bipartidistas que tanto daño nos han hecho a los ciudadanos que no pensábamos. ¿Quién pensaba en este país hace unos años que cuando tenemos más riqueza que nunca nos decían o nos dicen
dicen que tenemos que vivir peor que ayer, que íbamos a perder derechos que habíamos conquistado a lo largo de muchos años, derechos laborales, derechos sociales, derechos de la sanidad universal, derechos educativos, de educación universal, libre, igualitaria para todos desde el punto de vista de las oportunidades. Es decir, ¿quién nos decía que íbamos a perder todo eso y que nos lo tenían que robar, que no lo iban a robar y que además con el objetivo de convertir derechos en negocios? No lo pensábamos nadie y hoy eso es lo que está en peligro y por tanto frente a ese robo que nos están haciendo nos tenemos que organizar cada día más la sociedad y la gente que queremos de verdad un modelo alternativo diferente, y en eso es en lo que nosotros nos vamos a empeñar, porque Izquierda Unida no somos un instrumento en sí mismos, un fin en sí mismos, sino que pretendemos ser un instrumento para ayudar a transformar la sociedad con otros y con otras. Ahora tengo que preguntar por Extremadura. Ahí Pedro Escobar, Izquierda Unida, aguanta a Monago. A muchos les sorprende que usted, que Cayo Lara todavía aguante esta situación. ¿Qué responde? Bueno, nosotros la decisión que tomaron los compañeros de Extremadura para nosotros no fue una decisión agradable, no estaba dentro de la línea programática que habíamos acordado en nuestra organización y en la línea estratégica y por tanto disentimos en la dirección federal de aquel acuerdo que adoptaron. Yo sigo teniendo la esperanza todavía de que en el tiempo todavía que queda y viendo las políticas que está haciendo el gobierno del señor Rajoy, las políticas de mayor dureza que las que ya planteó el gobierno del señor Zapatero, pues que se pueda reconducir aquella situación, pero en todo caso depende de los compañeros y compañeras de Extremadura que en nuestro modelo de Estado federal que tenemos en nuestra organización tienen competencias plenas para tomar esas decisiones. Por tanto, a veces unas cosas son lo que uno piensa que tiene que pasar y otras cosas los que deciden, en este caso concreto, una organización como ha sido el caso de Extremadura, donde, repito, no está en consonancia su decisión con la dirección general y con lo que hemos aprobado unánimemente en nuestra organización a lo largo del tiempo en cuanto a la línea estratégica a seguir. ¿Qué quiere que pase en las próximas europeas? ¿Quiere que Iniciativa se presente con Izquierda Unida en esos comicios o no? Bueno, los acuerdos con Iniciativa han funcionado bien, con nuestra organización también en Cataluña de UYA han funcionado bien, las elecciones europeas funcionaron, el acuerdo que tuvimos para las elecciones generales está funcionando y a las pruebas me remito. Creo que tenemos un grupo absolutamente cohesionado en el Parlamento de la Izquierda Plural, que además con los compañeros de Iniciativa que están haciendo muy buen trabajo y el compañero de UYA en el Parlamento, creo que esto todo el mundo lo reconoce y por tanto nuestra aspiración que tenemos es a seguir fortaleciendo los lazos y las relaciones con nuestra organización hermana Iniciativa per Catalunya Verds en Cataluña y nuestra propia organización EUYA, que también forma parte de Izquierda Unida. Por tanto, nuestro objetivo es que sigamos caminando juntos, porque juntos vamos a ser capaces de ir tejiendo la alternativa que necesita España, la alternativa que necesita Cataluña, por la izquierda, con una izquierda consecuente y una izquierda que de verdad cambie el rumbo de los acontecimientos que en este momento están haciendo tanto daño y tanto sufrimiento a tanta gente, a la mayoría social, a la clase trabajadora de nuestro país. O sea, que entiendo que sí, que usted quiere que en las europeas Iniciativa vaya con Izquierda Unida y, por lo tanto, que no haya aquella opción que también se había barajado aquí en Cataluña alrededor del derecho a decidir, de la consulta de los partidos que están a favor, también Izquierda Unida, porque es el primer partido de ámbito estatal que ha dado el sí a esta opción. Sí, nosotros no solamente con Iniciativa, sino que estamos trabajando en este momento para llegar a acuerdos con ANOVA, nuestros aliados también en Galicia, con la CHA, aliados nuestros en Aragón y que forman parte de la Izquierda Plural estos últimos, y con Basar en Navarra, y además con más fuerzas sociales y políticas a nivel federal. Queremos hacer una gran coalición para ir a unas elecciones europeas que podamos conseguir los mejores resultados posibles para cambiar también a partir del propio Parlamento Europeo lo que es esa política de la Unión Europea, repito, que se dirige únicamente al beneficio, a los intereses de los grandes especuladores inmobiliarios y los grandes especuladores financieros. Y dicho eso, nosotros defendemos, hemos firmado un acuerdo con Iniciativa per Catalunya Verds e EUYA, un acuerdo por el derecho a decidir de Cataluña. Nosotros pensamos que no hay que tenerle miedo al pueblo catalán a que decida en una consulta lo que quiere, cómo quiere el encaje en el Estado, o si realmente quiere la independencia. Pero lo fundamental es que haya la consulta, porque la consulta lo que va a permitir es que se conozcan las posiciones de todos
los que mantenemos una posición ya con respecto a cómo tiene que ser el encaje de Cataluña en el Estado. Y nosotros vamos a defender en Cataluña, dentro de ese marco de la consulta, vamos a defender lo que venimos defendiendo desde hace muchísimo tiempo. Y recuerdo que no se nos ha prestado atención desde hace muchísimos años. Y es el modelo del Estado federal donde Cataluña puede y debe seguir encajada dentro del conjunto de España. En Cataluña no hay un problema de banderas, hay un problema de políticas neoliberales que están haciendo muchísimo daño a la clase trabajadora y a la mayoría social de Cataluña. Son las políticas neoliberales que se han aplicado durante años por gobiernos del Partido Socialista, por gobiernos del Partido Popular y siempre con el apoyo de Convergencia y Unió. Los problemas que tienen hoy la clase trabajadora de Cataluña son problemas de una reforma laboral que ha despedido a los trabajadores baratos, pagándoles 4 perras, y eso es corresponsable Convergencia y Unió, además del Partido Socialista y del Partido Popular. Han desfiscalizado la hacienda pública en España, se han rebajado más los impuestos a los más ricos durante muchos años, y en eso es corresponsable Convergencia y Unió. Y ahora, evidentemente, faltan recursos en las arcas de la hacienda pública para que se manden recursos no solo a Cataluña, sino en el conjunto del Estado y de las comunidades autónomas. Por eso no hay un problema de banderas, hay un problema de clases sociales en Cataluña, y nosotros queremos defender y defenderíamos en esa consulta en Cataluña que se apuntara por el modelo del Estado federal, con Cataluña encajada dentro del Estado español, con todas las conversaciones y negociaciones que se quieran, porque juntos vamos a perder menos que podemos perder por separado. Y eso es importante. Yo quiero seguir sintiéndome catalán y que los catalanes se sigan sintiendo castellano-manchegos o gallegos o andaluces, es decir, que cada uno con nuestra identidad sigamos conformando ese todo necesario y que sigamos manteniendo convivencia, pero dentro de unas relaciones justas y, desde luego, desde nuestro punto de vista, repito, con el derecho a decidir del pueblo de Cataluña. Sí. Permítame, porque usted sabe que hubo la semana pasada este debate de política general en el Parlament. En breve entrará, por mandato de una resolución en ese debate en el Congreso, una petición para que las Cortes autoricen una consulta, un referéndum en Cataluña, porque así lo aprobó en la Cámara catalana Convergencia y Unió, Esquerra, Iniciativa y también la CUP. ¿Qué votará Izquierda Unida? Bueno, nosotros, de acuerdo con el acuerdo que tenemos adoptado, y valga la redundancia, con Izquierda EUIA y con Iniciativa per Catalunya Verds, con el derecho a decidir, nosotros estaremos a favor de que se haga la consulta en Cataluña. Nosotros hemos acordado que las fuerzas políticas catalanas y fuerzas políticas del Estado se trabaje para poder hacer posible legalmente que haya una consulta en Cataluña. ¿Una consulta sobre qué? ¿Qué preguntaría usted? Es que yo no voy a decidir ni voy a opinar sobre qué pregunta. De hecho, los compañeros y compañeras me comentaban ayer mismo, ya lo conocía alguna referencia, y era que hay un acuerdo, de alguna manera, por parte de determinadas fuerzas políticas en Cataluña, un acuerdo determinado para hablar ya de lo que podía ser la consulta. Porque en la consulta se tiene que ver identificada toda la gente que considera que quiere seguir siendo autonomista tal como está. La gente que quiere un Estado federal, que hay que hablar de ese tema a fondo en Cataluña, y que quiere seguir teniendo con las negociaciones que haga falta, pero encajada Cataluña en el conjunto del Estado, y la gente que evidentemente y legítimamente defiende su derecho de independencia, ¿no? Pero de cualquier forma, repito, nosotros la posición que vamos a mantener es la posición de que Cataluña se le puede hacer la consulta correspondiente en ese sentido. Y repito, y quiero volver a insistir una vez más, porque esto es muy importante, en Cataluña no hay un problema de banderas, hay un problema de políticas neoliberales que le están haciendo daño tanto a la clase trabajadora de Cataluña y a la mayoría social, como a la clase trabajadora del conjunto del Estado español. Y lo que hay que cambiar son esas políticas. Si aquí Rajoy está recortando, y recorta cada año en los presupuestos, y además está haciendo cada vez más daño a los ciudadanos de este país, en Cataluña también Artur Mas está recortando día sí y día también. Y si aquí hay corrupción y hay casos de corrupción, también en Cataluña hay descarados casos de corrupción. Es decir, con eso es con lo que hay que acabar, y en mi opinión con eso se acaba, con políticas radicalmente diferentes, y desde luego nosotros, repito, defenderemos y también queremos tener el derecho a defender en Cataluña con nuestras organizaciones allí el modelo del Estado federal, que sería el que resolvería, repito, los problemas que en este momento tenemos de esa polarización
que se está produciendo entre Cataluña y España que no es buena. Aquí en la polarización algunos ganan, pero la mayoría social pierde. Y en lugar de polarizar desde el punto de vista de dos territorios, lo que hay que hacer es una polarización democrática dentro de las clases sociales, porque el problema de Cataluña, repito, de la clase trabajadora y la mayoría social, no es el problema de España, sino que es el problema del poder financiero, del poder económico y de las políticas neoliberales que tanto daño nos están haciendo al conjunto de trabajadores y trabajadoras y la mayoría social de nuestros territorios. Déjeme preguntarle entonces qué interpretación hace usted de que en esos presupuestos la inversión para el 2014 en Cataluña, presupuestos de Rajoy presentados ayer por Montoro, esa inversión caiga un 25,5% en Cataluña, tras Asturias, Murcia y la tercera más castigada, por decirlo de alguna manera, Cataluña. ¿Cómo lo interpreta? Bueno, sale castigada Cataluña, sale castigado Madrid, pero yo creo que es una estrategia que ha lanzado el Gobierno, primero como estrategia, ¿no? Yo creo que tal vez lo que plantean con eso es un elemento de negociación para intentar corregir en el trámite presupuestario lo que yo sí considero que es una injusticia, ese recorte del 25% con respecto a la inversión del año anterior. Pero lo fundamental es que hay muy poca inversión, que se recortan más de 1.000 millones de la inversión del año anterior sobre una inversión ya raquítica, que estamos en la inversión del Estado en una situación de hace 25 años. Y eso, repito, y la gente debe saber que eso se produce en un país, y vuelvo a dar el dato, con 90.000 millones de euros de fraude fiscal, y con un país donde estamos en este momento en 8 puntos por debajo de la media de gasto social de la media de la Unión Europea y donde estamos muy por debajo de la media de presión fiscal de los países de la Unión Europea. Eso es lo que hay que corregir. Esas políticas que, vuelvo a insistir, han aprobado el PSOE, el PP y Convergencia y Unión, de quitar el impuesto de patrimonio, de rebajar el impuesto de sociedades, de hacer bonificaciones fiscales a las grandes empresas, de incorporar las ICAs que solamente pagan el 1%. Todas esas políticas son las que han desfiscalizado la hacienda pública y son las que nos han llevado hoy a que no haya recursos suficientes para hacer políticas de inversión, que si no se hubieran hecho esas políticas, repito, hoy habría recursos más que suficientes para contentar desde el punto de vista económico a todo el conjunto de comunidades y naturalmente también a Cataluña. Por tanto, yo espero que se corrijan, pero esas correcciones tienen que venir de la mano de cambiar a fondo esas políticas neoliberales y tan injustas desde el punto de vista impositivo y tan injustas desde el punto de vista del fraude fiscal. ¿Cómo podemos entender que se haya hecho una amnistía fiscal, que por cierto ha aprobado Convergencia y Unión, una amnistía fiscal donde se han recuperado, dicen, 40.000 millones de euros que no estaban pagando a la hacienda pública, pero que han pagado al 3%, cuando la mayoría de trabajadores y trabajadoras estamos pagando una media entre el 15% y el 52% del impuesto de rendimiento de las personas físicas? Es decir, ahí es donde hay que abordar el problema de fondo, ¿no? Y si abordamos ese problema, repito, habría recursos suficientes para que haya inversión, para que sea el Estado el que en este momento tan delicado de nuestra historia sirva de locomotora para tirar de la economía y que también va a servir sin duda para una parte importante del sector privado, que si hay inversión pública del Estado, habrá un sector privado que tirará con sus empresas y se generará empleo. Ese es el problema de fondo y por tanto yo espero que dentro del problema grueso se corrija la situación en este momento, en mi opinión, y yo lo comparto, de injusticia desde el punto de vista de inversión en Cataluña, pero repito, hay que ir a la mayor. Y la mayor es que hay dinero suficiente en este país para que el Estado pueda tener más recursos para hacer inversión pública del Estado como se hacía en los últimos años antes del principio de la crisis. Usted, que es muy crítico con la Unión Europea, ¿usted cree que una Cataluña independiente quedaría fuera de la Unión? Bueno, no lo sé. El planteamiento, lo que hemos escuchado en estos días es que parece que ha habido miembros de la Unión Europea que han venido a manifestar que si una separación de Cataluña del Estado y si decían ser un Estado independiente, pues que tendrían dificultades para encajarlo en la Unión Europea. Yo no lo sé en este momento. Lo que sí sé es que esa Unión Europea, con Cataluña separada o con Cataluña no separada, sigue siendo un problema las políticas de esa Unión Europea para la mayoría de los trabajadores, para la mayoría social de esta Europa. Y por tanto, la separación en sí no ayudaría en sí misma a resolver los problemas que tienen las clases sociales en Cataluña y que tiene la gente que está pasando más dificultades y la clase trabajadora. Eso sí lo tengo absolutamente claro. Hay que cambiar de raíz lo que es la construcción de esa Unión Europea, de esas políticas neoliberales que están haciendo tanto daño a nuestras economías y a tanta gente, para que de verdad se puedan resolver los problemas de Cataluña y los problemas del conjunto del Estado español. ¿A Cayo Lara le disgustaría que finalmente Iniciativa per Catalunya apoyara el sí
a la independencia en una consulta en la que usted ya me ha dicho antes querría que hubiese también la opción del Estado federal. ¿Le disgustaría que Iniciativa, que todavía no se ha pronunciado al respecto y que tienen ahí, porque lo sabemos dentro del partido, pues esa discusión todavía pendiente del posicionamiento, ¿le disgustaría que diera un sí Iniciativa a la independencia de Cataluña? Bueno, yo sobre futurología no quiero hablar y mucho menos sobre lo que puede hacer cada uno de los afiliados y afiliadas de Iniciativa, ¿no? Es una decisión individual, personal, o sea, que usted adopta persona. usted adopta la misma tónica que Dolors Camats y Joan Herrera. Iniciativa se encontraría pues cómoda, seguramente más cómoda, en un Estado federal donde determinemos las competencias que tiene que tener cada uno de los estados, ¿no? Nosotros tenemos una conferencia que queremos hacerla antes de final de año, donde queremos ponerle nombres y apellidos al Estado federal. Ese es el debate que nosotros queremos que haya en Cataluña. Y por tanto nosotros vamos a ser plenamente respetuosos, como no puede ser de otra manera, con lo que opine cada uno de los afiliados de Iniciativa, como de UIA en este sentido. Pero evidentemente en las convicciones que yo tengo en este momento y que tenemos en la Dirección Federal de Izquierda Unida es que hay que explicar y hay que hacer mucha pedagogía para decirle a los trabajadores y trabajadoras en Cataluña, a esa mayoría social importante, que los problemas se resuelven con políticas que no tienen nada que ver con las políticas neoliberales y que el encaje de Cataluña con el modelo del Estado federal, donde decidamos de verdad qué competencias tenemos que tener, repito, cada uno de los territorios y que tiene que tener el Estado, pues evidentemente eso es, yo creo que habría un cambio seguramente de pensamiento de alguna gente. Mire, permítame que le haga una... Yo entiendo ahora mismo, me llega mucha información de Cataluña, he vivido días en Cataluña, he hecho actos en Cataluña, he hablado con mucha gente en Cataluña, ¿no? Y el problema que se está planteando en este momento allí la gente es que lo que quiere resolver son los problemas que tiene de paro, son los problemas que tiene de que le privatizan sanidad, son problemas de copago, son problemas de recortes, son problemas de si la pensión le va a llegar a final de mes o no. Esos son los problemas reales que tiene la gente y esos son los problemas en los que tenemos que trabajar para resolverlos con unas políticas que no son las políticas neoliberales. Pero si el mensaje que han dado en Cataluña es que España nos roba y que si nos salimos de España y montamos una Cataluña independiente y un Estado propio, todos vamos a ser felices y vamos a ser mejores, pues ese mensaje le llega a mucha gente, desgraciadamente. Pero yo hago una pregunta. Si Convergencia y Unió, que está protagonizando en este momento a través de Artur Mas, levantando la bandera de la independencia, va a cambiar la reforma laboral, que fue precisamente gracias a Convergencia cuando se endureció más la reforma laboral para que despidieran más baratos a los trabajadores en Cataluña y en el conjunto de España. Es decir, en una Cataluña independiente Artur Mas iba a suprimir esa reforma laboral, iba a haber una reforma laboral donde hubiera justicia con los trabajadores y las trabajadoras y no se aprovecharan las empresas como se han aprovechado con esa reforma laboral. Iba a hacer una reforma fiscal progresiva para que paguen de verdad en Cataluña los que tienen beneficios, los que tienen capital, y para que haya equidad y justicia en los impuestos. Iba a acabar con los recortes, no iba a privatizar, iba a desprivatizar servicios que han privatizado en Cataluña. ¿Lo iba a hacer esto Artur Mas? ¿O Artur Mas continuaría con las mismas políticas que en este momento son las que han amparado las políticas de los últimos años del PSOE y que están amparando en este momento las políticas más reaccionarias del Partido Popular? Esa es la pregunta que se tiene que hacer la gente. Por eso nosotros, repito, creo que hay que entrar en un debate mucho más profundo, más allá que el debate de banderas, es el debate de clases sociales, es el debate realmente de los que le están haciendo daño en este momento a mucha gente en Cataluña y en el conjunto del Estado. Y esas políticas son las que hay que cambiar. Para acabar... Discúlpame que me haya extendido en esta respuesta. Tranquilo, tranquilo. Para acabar y brevemente, hoy la mesa del Congreso examina los recursos que presenta Izquierda Unida y también el PSOE sobre el tema de la decisión del Partido Popular de impedir el debate en el Pleno sobre el caso Bárcenas. ¿Qué espera? ¿Qué decisión cree que habrá? Bueno, la presentamos desde Izquierda Plural, ¿no? Pero es que yo quiero añadir un poco más aquí, ¿no? Es que el PP lo que está intentando y el Gobierno, de alguna manera, es recortar democracia sistemáticamente y además silenciar, poner una especie de omertá a la opinión pública española y a los propios periodistas. Es decir, yo quiero recordar aquí las ruedas de prensa a través de Plasma, quiero recordar las ruedas de prensa sin preguntas, que eso es una vergüenza y un escándalo democrático desde cualquier punto de vista que se mire. Quiero recordar que ha pedido el PP expulsarnos de la causa de la querella contra Bárcenas porque no quieren que se descubra realmente el fondo de la trama de corrupción dentro del Partido Popular, y finalmente han llegado a la última situación, que ha sido impedir
hasta el debate de esa moción en el Parlamento. En definitiva, es silenciar la democracia. Y frente a eso no nos van a callar. Y frente a eso vamos a seguir exigiendo nuestro derecho a defender en la calle y en el Parlamento lo que consideremos pertinente. Y yo estoy convencido de que esta moción, de una u de otra manera, se va a tratar en el Parlamento, y bien haría el Partido Popular en corregir esa posición tan antidemocrática y que la podamos discutir, porque ahí todos somos representantes de la soberanía popular, porque así lo han querido los ciudadanos y ciudadanas que nos han dado sus apoyos para que seamos su voz en ese Parlamento. Y esa voz, por tanto, no la va a parar brevemente le he ningún dicho, gobierno, señor Lara. ningún Partido Popular. Tenemos que acabar. Són les 9:15. Gràcies per haver estat avui als matins. Confia també, Cayo Lara, que al final s'acabarà debatent, diu també, aquesta moció del cas Bárcenas al Congrés dels Diputats. Gràcies, fins la pròxima. Adéu-siau. Pues muchas gracias a ustedes, y que haya consulta, que haya debate y que el pueblo catalán opine lo que de verdad quiera opinar, con toda la información encima de la mesa, y yo espero y deseo que podamos construir un Estado federal de una manera en convivencia y no en confrontación. Gràcies, fins la pròxima.